Buenos días, ¿cómo están? Ha sido una semana emocionante, ha sido una semana increíble. En muchos sentidos ha sido algo precioso. ¿Cómo están? Voy a dar un tema el día de hoy fuerte, ¿sale? Duro. Sin embargo, le he pedido al Señor que yo tenga misericordia de ustedes. Pero antes de empezar el tema, me gustaría que me acompañaras a Salmos capítulo 34, versículo 7. ¿Lo tienes? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿No es una promesa increíble? ¿Saben quién es el ángel de Jehová? Jesús. Y la promesa es que Él va a acampar, va a hacer campamento. Él toma su garret con su tienda de campaña, toma su sleeping bag, toma todos sus alimentos, sus latas, sus cosas así para poder acampar. Toma una decisión. La Escritura dice que el Espíritu de Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, pero Jesús busca a los que le temen. Y el temor de Dios es un asunto que no puede ser simulado, no puede ser fingido. Tú puedes aparentar temer a Dios delante de la iglesia, o puedes aparentar temer a Dios delante de tu familia o de tus amigos, pero delante de Dios no lo puedes aparentar. Y Jesús acampa alrededor, dice alrededor, ¿no? Alrededor de los que le temen, y con Él no podemos fingir y no podemos aparentar el temor de Dios. Tenemos que ser genuinos en nuestro temor de Dios, de manera que con ese temor podamos impedir que el tropiezo e impedir que el pecado tome dominio, tome señorío sobre nuestra vida. Me encanta este texto, lo disfruto, me apasiona pensar en que el glorioso Hijo de Dios, el majestuoso y victorioso nombre sobre todo nombre, su majestad el Rey de Reyes, acampa alrededor de mí. Me encanta, porque eso me quita la pérdida de tiempo que implica reprender al enemigo para que venga y trate de robar, matar o destruir mi vida. No lo necesito hacer porque alrededor de mí acampa el que le venció. Y lo que tiene el enemigo Satanás y sus huestes acerca del ángel de Jehová, del Hijo de Dios, es un terror absoluto. No me tiene miedo a mí, le tiene miedo al que me salvó. Y esa diferencia hace que yo pueda estar confiado al 100% de que no importa cuántas armas el enemigo esté forjando, esté creando y cuántos pensamientos está maquinando en mi contra, no importa cuántos planes, cuánta estrategia está desarrollando para tratar de hacerme caer, de hacerme tropezar, de destruirme, de robar mis finanzas, de robar mi economía. No importa cuánto esté haciendo, yo le temo al Señor y no me tengo que preocupar por ninguna de esas cosas.
desde hace unos meses ya, 3 o 4 meses, empezamos a orar dentro del tiempo de familia. Empezamos a orar en algunos momentos por causar un caos en las tinieblas, por causar una ruina. Declaramos ruina en la operación de las tinieblas que se quiera levantar contra la iglesia de Jesucristo. Y declaramos que se vuelvan uno contra el otro y que haya división en las tinieblas. Las tinieblas quisieron poner división en esta congregación. Ahora yo se la volteo, botellita de Jerez, y todo lo que quisiste hacer conmigo será al revés. Y declaro en el nombre de Jesús que en las tinieblas haya división. Y declaro que las huestes de maldad se vuelvan contra las potestades y las potestades se vuelvan contra los principados. Caos en las tinieblas en el nombre de Jesús. Ruina en su operación, ruina en su estrategia. Y declaro que la oscuridad que producen sus tinieblas cieguen sus ojos, cierren sus oídos, de manera que de ninguna forma puedan operar contra la iglesia de Jesucristo. Es más, yo declaro que la luz que hay en ti los ciegue todo espíritu inmundo que se quiera levantar en el nombre de Jesús en contra tuya y en contra mía. Hoy ando, ¿verdad? Yo no voy a hablar de esto, pero estando ahí sentado, la gloria, Isaac dice, algunos que cerraron los ojos, vino visión. Pasen aquí enfrente. Yo dije, no, me la guardo para cuando me toque. Y yo me imaginé sentado ahí y el ángel del Señor alrededor, ahí abierto el campo y los enemigos. ¿Se acuerdan de esa visión que tuvo Elías? Cuando el sirviente le dice, hay el ejército contra nosotros. Y Elías dice, Señor, abre sus ojos. ¿Sí se acuerdan de ese? ¿Alguien no sabe de qué estoy hablando? Levante la mano. Que dice, no sé qué me hablas. Vamos a buscarlo, ¿les parece? A ver si doy el tema que quería dar hoy, pero vamos a buscar ese. ¿Alguien me lo puede buscar rápidamente? Sí, desde el 8. Tenía el rey de Siria, Segunda Reyes 6:8, gracias. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó, se enojó, se enfureció por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, no me declaren ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel. No me declararán, discúlpenme, no me declararán ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿No les gusta esto? Las tinieblas se reúnen y dicen, te tengo tu vida, eres un esclavo, voy a destruir tu matrimonio, voy a destruir a tus hijos. Muchas veces cuando hemos echado fuera demonios, el demonio voltea y dice, voy a matar a tus hijos. Y yo le digo, Nel, pastor, no puedes. Se enfurecen. Mientras más grita un demonio, aprende esto cuando eches fuera un demonio, mientras más grita, más atemorizado está. Grita por temor, grita por desesperación. Fíjate lo que dice, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Déjame decirte algo, en alguna ocasión en una batalla espiritual que teníamos por uno de nuestros hijos, el Espíritu de Dios me despierta y no me dice ora, dice ve y habla con tu hijo. Yo me levanto y mientras yo llegaba a la habitación, el Espíritu de Dios me dice, pregúntale esto específicamente. Y entonces lo despierto y le digo, oye,
¿qué es acerca de esto? Y entonces él se sorprende y me dice, ¿cómo? ¿Qué es acerca de esto? ¿Quién te dijo? Dime qué es acerca de esto. Y entonces abrió su corazón. Algo que tenía oculto, algo incorrecto que tenía, oculto que tenía incorrecto. Ahora, ¿no les gusta que el Espíritu de Dios se adelante? El Espíritu Santo, cuando las tinieblas están orquestando una operación contra tu vida, contra tu familia, contra tus hijos, contra tu matrimonio, hay un consejo de guerra en las tinieblas. Se reúnen en diferentes autoridades y hay asignación de espíritus inmundos, y de acuerdo al nivel de autoridad con el que tú vas creciendo en el Señor, empiezan a enviar a mayores autoridades espirituales demoníacas. ¿Sí sabían eso, verdad? No es lo mismo, por ejemplo, echar fuera el demonio de una persona que acaba de recibir a Cristo, a echar fuera el demonio de alguien que tomó la vida de un ministro, era ministro de Dios, pero se apartó y se esclavizó del pecado, el pecado le tomó y entonces se apartó de Dios, y entonces dejó que las tinieblas tomaran señorío de su vida, y entonces avientan a uno mucho más fuerte, de mayor autoridad, para que no sea fácil, para que no tenga, porque ese ministro en algún punto tendrá luz en su entendimiento. La misericordia de Dios le dará luz a su entendimiento y volverá al Señor, volverá en sí, dirá: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy equivocado. Yo ya había probado lo que Dios había hecho conmigo y ahora soy esclavo de esto. Y cuando vuelva, entonces ese espíritu inmundo en esa autoridad lo sostendrá y lo callará y lo amenazará. ¿Me sigues? Pero si es uno de mediano nivel, fácil. Chau, chau, tuvo man. ¿Por qué estoy hablando de esto? No lo sé. Pero voy a terminar, ¿sale? 13, gracias. Y él dijo: vayan y miren dónde está ese profeta, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Iban por uno, pero envía un gran ejército, porque este rey debe de haber dicho: no somos machos, pero somos muchos, y vamos a agarrar a este que Dios le enseña y le muestra lo que yo estoy planeando contra el ejército de Israel, contra la nación de Dios. Y le voy a aventar la caballería, le voy a aventar la banda pesada. Los cuales vinieron de noche, dice, y sitiaron la ciudad. Gran ejército, caballos, carros, y de noche, para que no los viera, que los sorprendieran. Era un hombre en la intimidad con el Espíritu de Dios. Era un hombre que vivía en la intimidad con el Señor. Dios es omnisciente. Le revelaba al profeta, para que el profeta le revelara al rey, y entonces se anduviera cuidando de sus enemigos. Y todavía este rey, en su inocencia, ternurita, manda de noche al ejército para que no se dé cuenta que lo van a sitiar. Cuando no conoces al Señor, cometes cada error. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Imagínate que tú sirves a un profeta, sirves a un ministro de Dios, y estás con él, y un día te levantas de mañana para preparar el desayuno de ese ministro. El siervo sale
prepara todo para el desayuno de su ministro, de su profeta, y con lo que se encuentra es con un ejército grande que los había sitiado alrededor de donde ellos estaban. Versículo 16, perdón, versículo 15 dice: tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo a su ministro, a su profeta: Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eran dos, pero no eran dos. Nosotros somos dos, pero no somos dos, porque el Señor acampa alrededor. Y cuando se presenta esto, oró Eliseo, el versículo 17, oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Espíritu Santo, abre los ojos de todos los que estamos aquí para que veamos. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. El criado no veía, y oró Elías y vio. Y cuando los enemigos se vinieron contra él, Elías ora para que la ceguera que tenía su criado se pusiera en el ejército que se había levantado contra ellos. No te olvides que el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que había de venir, de lo que es en este siglo. Así que lo que ves, lo que lees aquí que ocurrió en lo natural, es lo que hoy vivimos en lo espiritual. Significa que en la autoridad del nombre de Jesús tú puedes ordenar a los que se levantan, al ejército espiritual que se levanta contra ti, que haya cegueras en su vida. Antes de este evento, ¿cuántas veces un profeta oró para que hubiera ceguera en los enemigos de Israel que haya ocurrido? Antes de este evento de Segunda Reyes. Traten de hacer memoria. Antes de este evento, ¿cuándo hubo ceguera? Donde el profeta o el patriarca oró y que hubiera ceguera, y que esa ceguera cayera sobre los enemigos de Israel. ¿Por qué a partir de este evento ocurre eso? Porque Dios siempre hace las cosas diferentes en base a su dirección. Tú estás en guerra espiritual y el Espíritu de Dios te guía porque conoce a tus enemigos, sabe lo que tus enemigos están forjando, están planeando, están direccionando. Si le pueden avisar si bajan un poquito el volumen. Yo sé que están controlando muy bien, pero de repente ya se me olvidó que le estaba diciendo. Dios conoce tus enemigos, Dios sabe lo que tus enemigos están planeando contra ti. Dios sabe la obra, la estrategia que están forjando para hacerte tropezar y hacerte caer. Ninguno de esos espíritus inmundos, ninguno tiene tanto poder como el pecado en la vida de un hijo de Dios. Ni Satanás tiene tanto poder en la vida de un hijo de Dios como el pecado.
Si el pecado no entra, no hay forma de que el enemigo pueda obrar contra ti. No hay manera. Pero si el pecado entra, entonces tú le das derecho a las tinieblas y su operación para hacerte caer. Entonces, toda la estrategia de un hombre o una mujer con integridad en Dios, con temor de Dios, y ahí es en donde está la clave, el temor de Dios. El temor de Dios no es sentirse aterrorizado por buscar a Dios o por ver a Dios. El temor de Dios es tener miedo de ofender a Dios de manera que lo entristezcas y que lo apartes de ti. Porque el pecado, Dios no habita donde está el pecado. Entonces, el pecado es lo que hace que el que acampa alrededor de ti se vaya. Entonces las tinieblas tengan paso libre. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Había dicho yo Elías, ¿verdad? Discúlpenme. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo les guiaré al hombre que buscan. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Dios, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Nunca se dieron cuenta. Y tú tienes autoridad para hacer eso contra tus enemigos. Es muy importante que no lo pierdas de vista. Es muy importante que no te distraigas en este tema, porque los enemigos están acechando con estrategia de maldad para destruir tu vida, tu matrimonio, a tus hijos, a tus padres. Esa estrategia tiene la única finalidad de pasar la eternidad con ellos en el infierno. Y tienes la bendición, la ventaja de tener al Hijo de Dios acampando alrededor de ti y al Espíritu Santo adelantándose. Porque uno pensaría, si ese Espíritu Santo no estaría en medio de esa estrategia, las tinieblas ahí, principados y potestades, armando todo para poder hacer caer, para destruir, para robar, para matar, y estar ahí operando. Y cuando están ahí en esa orquesta, ¿cómo es que el Espíritu Santo puede estar en medio de eso para poder traer la información? Es omnisciente. Ellos hablan y el Espíritu de Dios escucha. Y entonces viene contigo, viene conmigo y dice: hey, están planeando esto contra ti. Y están armándolo de esta forma. Versículo 22, por favor, rápidamente. Gracias. No los mates. Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus ¿qué? ¿Qué reporte iban a entregar este ejército a sus superiores? No solo que fallaron, porque pudieron haberse enfrentado y una situación de fuerzas los hizo ser derrotados. Este ejército, piensa en el reporte que tenían que presentar delante de sus autoridades. Oye, ¿dónde está ese profeta que Dios le habla y quiero ver su cabeza aquí, quiero ver su cadáver delante de mí? ¿Cuál fue el reporte? Pues mira, sí vimos dónde estaba, lo ubicamos, lo sitiamos, y cuando nos aventamos contra ellos, de repente nos encontramos en medio
de Samaria, y el ejército de Israel nos tenía totalmente controlados. No podíamos hacer nada. Si hacíamos algo, moríamos. ¿Y qué hiciste? No, pues nos sentaron a la mesa y nos dieron pan y agua. Y pues comimos porque traíamos hambre. Y después nos regresamos. ¿Eh? Pues no, pues al general, al que iba delante de todo ese ejército. ¿Los estoy aburriendo? Déjenme llamar un poquito más su atención. Las tinieblas han preparado tu destrucción. Están en el último paso de destruir tu vida, en la estrategia de destruir tu vida. Así, están en esa es la razón por la que estoy predicando algo que no preparé. Porque las tinieblas prepararon, están en la estrategia, en la preparación, en el plan estratégico para destruir tu vida, tu familia, a tus hijos, a tus padres. Y como están en la última etapa, el Espíritu de Dios dice: hey, avísales. El que tenga oídos para oír, que oiga. Que se les sea quitado el velo de sus ojos, que la ceguera sea quitada y que vean, para que viendo se adelanten, y cuando se adelanten venzan. ¿Me sigues? A mí me encanta este pasaje, lo disfruto mucho. La razón por la que lo disfruto tanto es porque Dios se burla de nuestros enemigos. Dios se burla. Toda potestad satánica, todo principado satánico que se levanta contra la iglesia del Señor, cuando ejecuta la estrategia, a la hora de ejecutar esa estrategia, tiene que regresar a reportar a sus señores, a sus autoridades. Les da pavor cuando pierden, porque sus superiores no son: no te preocupes, te vamos a capacitar mejor para que puedas hacerlo mejor. No, te voy a meter a un coach y vas a ver cómo vas a desarrollar. Te voy a armar ahí todo un seminario de 2 semanas para que puedas vencer lo que no pudiste vencer. No, hay maldad absoluta en las tinieblas. Y cuando uno falla, sus superiores lo destruyen, lo sobajan, lo humillan. Eres un perdedor, eres un derrotado. Todas las palabras que un mal padre le dice a sus hijos son las palabras que una autoridad espiritual de las tinieblas le dice a sus inferiores. Los humilla y los destruye, su reputación se va al piso. Tú dime qué misión le van a dar al general cuando entregó el reporte de esto. ¿Qué misión le van a dar? ¿Qué confianza pueden tener? Ninguna. Ok, sale, vámonos. ¿Sale? ¿Le paramos? ¿Seguros? Yo creo que están dormidos hoy. ¿Meditando? ¿Meditando en lo que digo? ¿O están meditando en algo que oyeron en la semana? Bueno, no sé, nos pasa, ¿no? Dices, bueno, la familia. Aparentemente dices, bueno, tienes a tus hijos aquí, pero al final de cuentas no nada más es mi familia. Tengo hermanos, entonces piensas en los demás. Entonces te quedas meditando en la forma de estar, la estrategia de estar orando y te pones a orar en la mente. Digo, esto es mi caso. Dice, con lo que estamos viendo, ¿no? Que el enemigo siempre está al acecho en todo momento para destruir a nuestra familia, nuestra economía, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Y referente a lo que usted está ahorita predicando,
que dice la profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Y dice, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Entonces, referente a esto, digo, hay que tomar esa palabra, esa promesa, ¿no? Si estamos con Dios, Él va a herir a nuestros enemigos de ceguera y pasa, porque de verdad en todo este proceso, a veces con enfermedades, es como si quedara ciega la enfermedad o el enemigo queda ciego, los ataques quedan ciegos, y es como lo estaba yo relacionando. O sea, todo enemigo que quiera destruirnos, se apaga esa luz, queda ciego y no tiene poder sobre nosotros, siempre y cuando nosotros estemos en una intimidad con Jesús, con Cristo, porque si no estamos bien con Él, es cuando nos vienen los ataques y podemos estar tambaleando, ¿no? Perdiendo la batalla. También, bueno, otra cosa, bueno, referente a lo que dijo Sandra y mi esposa y de lo que tú comentabas acerca sobre que están orquestando lo del último plan para que nosotros podamos caer, y bueno, y otra de las cosas es que hablando de las visiones, ahorita me acordé que, bueno, en la semana que fui a San Luis, estaba con una canción también de Barak de Ángeles Alrededor, no me acuerdo bien cómo va la canción. Pero el chiste es que dije, yo no voy solo en este viaje, el Espíritu Santo está aquí al lado de mí. Y así en la ventana de la Super Tornado, vi de verdad vi como un ángel estaba como planeando conmigo y abriendo camino en carretera, ¿no? Eso es lo que habla ahorita que me acordé de visiones. También estaba meditando porque ahorita de lo que estabas hablando, que el pecado da muerte, ¿no? Y ahora que yo prediqué hace 15 días, hablaba respecto al pecado y eso. Y también estaba meditando, más que nada, pues me entristecía y me dolía en el corazón porque, digo, nosotros como pastores sabemos, hemos visto y sabemos por los que están luchando pero no quieren vencerlo. Y vemos que le estás hablando y digo, a lo mejor dices, bueno, le hablé, hace 15 días me tocó, por ejemplo, a mí, ¿no? Y lo digo por lo que me tocó hablar. Y ves, salen como si nada hubiera pasado, porque al final de cuentas oran, están ahí, pero cuando salen, haz de cuenta que ni siquiera vinieron, ¿no? Entonces, pero deja el que vinieron, sino no hay una intimidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que Satanás otra vez atrapa. Y ahorita que dijiste esa clave donde está orquestando tu derrota, y ahí me dolió porque de los que sabemos, de los que están peleando y no quieren vencer, o no sé si estén peleando, simplemente se están dejando llevar por la deriva, con la corriente, y entonces eso me duele pensar qué va a pasar, ya no los vamos a ver aquí. Gracias, mi amor. Ok, bien, aprovechando el comentario de mi esposita, acompáñame a Mateo, capítulo 18, por favor. Ahora sí viene algo fuerte, ¿sale? Verso 7. Ay, cuando leemos ay, cuando Jesús dice ay, es la expresión de pobres. ¿Sale? Dice el versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre
porque viene el tropiezo. Voy a detener un momentito ahí. El día de ayer, Robert y Sandra, con mi esposa y con un servidor, fuimos a México. Nos invitó un conocido amigo de hace muchos años, por lo menos 13 años, 15 quizás, abogado, él fue director de legal de FEMSA, Latinoamérica. Lo conocimos en Querétaro, coincidieron en el circo, fueron mis hijos al circo con mi esposa y ahí se conocieron, y luego ya hicimos una comida, nos invitaron a una comida y luego ya hicimos una amistad. Y este chico es hijo de, su mamá es legionaria, pero de las, así de estandarte, o sea, todo, ¿me explico? O sea, toda una historia con los legionarios. Y él creció en esto, creció en esa doctrina, en esa línea. Y en nuestra amistad siempre había, a la hora de nosotros sembrar las semillas sobre su alma, en su alma respecto a Cristo y nuestra vida, nuestro testimonio. Algunas veces nos acompañaron a la congregación, él y su esposa. Tuvieron momentos en los que tenían deseos y luego no. Y hubo un momento en el que en nuestra oración, y esto es algo que yo quiero dejarles a ustedes, congregación, si tú estás escuchando en Facebook esta conferencia, quiero también transmitírtelo a ti. Mi oración desde hace tiempo, más de un año, es: sacude su alma para que despierte su conciencia. Y sacudir el alma implica quebrantar el corazón. Decía mi esposa hace un momento que algunos no están realmente peleando porque han abandonado el temor de Dios. Han abrazado la congregación, pero han abandonado el temor de Dios. Y entonces, en ese abandono del temor de Dios, el ángel de Jehová no acampa alrededor de ellos. Y el pesar en el corazón de nosotros pastores es por ellos y ellas, es que los enemigos no terminen por destruir su vida. Ya los engañaron, ya los atraparon en el pecado, que no terminen por pagar destruyendo su vida, como hemos visto gente que ha dejado al Señor y su vida está completamente destruida. En el caso de este matrimonio, de este amigo abogado, hubo un momento en el que se sacudió su alma. Hubo una prueba muy fuerte en él respecto a su papá. Había un conflicto entre sus padres fuertísimo, y él, como abogado, dio el paso de querer demandar al papá para proteger a la mamá. Imagínate la posición de este hombre: demandar a tu propio padre para proteger a tu madre siendo abogado. Este hombre tiene un talento para poder tener relaciones, buenas relaciones en lugares, ministerios públicos y todo eso, en lugares fuertes. Y él vino con nosotros y nos pidió una consejería, no conociendo al Señor, no teniendo al Señor, pero identificando que si podía haber un buen consejo, podría venir de nosotros. Y entonces nos cita, platicamos, y él abre su corazón y dice: yo tengo que hacer esto, pero es mi papá, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Había un resentimiento absoluto, completo contra el papá. Y parte de nuestro consejo en ese momento fue: antes de dar el paso, perdónalo. Es decir, tú tienes que
perdonarlo de todo esto que estás guardando en tu corazón y que ha herido tu alma de tal forma que tú vienes porque tienes no, o sea, es tu papá, no quieres llegar al punto, pero por otro lado, tu mamá está vulnerable y tú quieres protegerla como hijo. Entonces, si hay que hacer algo legal, tienes que hacerlo después de haber perdonado a tu papá. Y él dijo, no puedo, simplemente lo he intentado porque sé que es mi padre y no sé cómo hacer para que yo pueda desprenderme. Necesitas a Cristo en tu vida, porque nadie puede perdonar si no tiene a quien perdonó a todos en la cruz. O sea, puede haber disculpa, pero no puede haber perdón. Las personas a veces no entienden esa diferencia. Si tú te disculpas con alguien, entonces ahí muere, pero la herida queda, pero cuando tú perdonas, la herida sana. Y esto es lo que nosotros aconsejamos a este hombre, entre otras cosas. Y él hizo una carta a su papá y nos pidió que la leyéramos para que pudiéramos avalarla, que era correcto lo que estaba él poniendo ahí, en base a los principios de Dios. Que es curioso, ¿verdad? No tienen al Señor, pero conocen quién tiene al Señor. Es la luz. Y entonces viene revisamos la carta, hablamos con él, oramos, va con su papá, le pide perdón. Algo fuertísimo y ¡pum! Se rompe en él. Llevaba él más de 2 años, desde que había terminado la escuela. Él quería tener un buen trabajo, pero no había podido tener trabajo y tenía que andar sorteando la economía con una serie de acciones así como urgentes, como emergentes. Y no podía tener trabajo. Le da la carta al papá, me habla y me dice, ya estuve con mi papá, ya le pedí perdón, ya lloramos juntos. Él es duro, pero tuvo oportunidad de hablar conmigo y pudimos hablar y se hizo este paso. Y en esa semana lo busca un contacto de FEMSA y consiguió el trabajo, un trabajote, o sea, yo no sé ni cuánto ganaba el hombre, pero ayer nos dio una cifra y dije, ¿what? ¿No? Nos dio una cifra de lo que le querían, ¿no? Lo liquidaron y lo querían liquidar con 600,000 pesos. Y dice, ¿cómo me quieres liquidar con 600,000 pesos? Entonces no dijo cuánto ganaba, pero si se está quejando con esa liquidación, ya, ay, híjole, ¿no? Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar al punto en el que ayer, él después de 10 años, 12 años, 13 años, habíamos ido una vez a su cumpleaños hace como 5 años, nos invitó a su cumpleaños, estuvimos ahí Sandra y yo, pasamos un tiempo con sus amigos de FEMSA, con la gente de alta dirección de FEMSA, que estaban alrededor de él, que él había hecho amistad. Y después de esa comida no volvimos a platicar con él y ahora nos buscó a través del Facebook y luego del Facebook cuando encontró la tarjeta de Robert y de ahí nos volvió a contactar y entonces dice, los quiero invitar a comer, quiero que vengan a comer a la casa. Y le dije, oye, pues es tu cumpleaños. Y no, solo quiero que vengan a la casa, solo quiero que pasemos un tiempo juntos. Estoy hablando de más de 13 años. Y estuvimos ayer con él, con su pareja. Su pareja tiene 2 hijos adolescentes. Él se divorció. Gracias, mi amor. Aquí viene el tema, ahí les va. Cuando él tiene esta charla con nosotros y entrega su vida a Cristo, él va con su esposa y le platica. Y la esposa le dice, no quiero nada con Dios. No quiero nada con los cristianos, porque así es, ¿no? Él lucha, habla y dice, oye, pues esto está padre con mi papá, pero mi esposa, y entonces él toma una decisión. Es la misma, ¿verdad? Ella no quiere perdonar a su papá y a su mamá.
no me acuerdo, pero él le decía a la esposa que ella tenía que también dar ese paso de perdonar, y ella no quiso perdonar a sus papás, a uno, su papá o su mamá. Gracias por, híjole, tú tienes una memoria. Y entonces ella decide no perdonar y decide no, y entonces comienza ella a bloquearlo a él respecto a venir a la congregación, crecer en el Señor, contactarnos, tener tiempo de tutoría, de curar su alma. Y entonces en ese proceso ella es tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Bueno, se distancian de nosotros, terminan ellos divorciados. Bueno, primero se distancian de nosotros y luego consigue ese trabajo y se van a México a vivir, y ya se distancian entre ellos y terminan. Había en la semana de 7 días, 5 días no se veían. Se veían sábado y a veces domingo, porque el domingo él se quería ir con su familia y ella con su familia. Entonces ya era un divorcio dentro de la misma casa. Terminan divorciados, etcétera. Entonces pasan estos años y ahora él vive con esta persona. Esta persona tiene 2 hijos, niño, niña, son adolescentes o están entrando en la adolescencia, y esto es bien, bien interesante. Quiero comentarte esto. Este amigo perdió 13 años de su vida en Cristo por el tropiezo de su esposa. He visto en 35 años en Cristo, he visto a esposas hacer tropezar a esposos como hizo Eva con Adán. He visto a esposos hacer tropezar a esposas. He visto a padres hacer tropezar a hijos. Y he visto a hijos hacer tropezar a padres. Tú dices, ¿cómo podría un hijo hacer tropezar a un padre? A través de la falta de perdón. Si no perdonas y tu padre o tu madre tiene culpa de lo que hizo contigo, tú puedes manipular esa culpa. Entonces no le perdono para poder controlar, y lo haces tropezar. ¿Por qué lo haces tropezar? Porque tú en Cristo no perdonas. Por lo tanto, tu mamá o tu papá que necesitan a Cristo no quieren arriesgar su corazón con alguien que, teniendo a Cristo, manipula, y le eres tropiezo. Igual esposo a esposa o esposa a esposo. Les dije que iba a estar dura esta plática. ¿Me aguantan? Sí. Seguimos. Versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco. Mejor te es entrar ¿en dónde? Cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora, qué dura palabra. Pero Jesús lo que quiere decir con esto, lo que quiere enseñar, no es que te vayas a amputar una mano o que te saques el ojo. Lo que quiere decir es que cortes la causa del tropiezo. Por favor, di conmigo, corto la causa del tropiezo. Y cortar la causa del tropiezo significa que si tu papá te es ocasión de caer, te está causando tropiezo, corta no su paternidad, sino la manipulación que te lleva a caer. ¿Me estás siguiendo? Sí. Porque la decisión es tuya.
es muy importante que sepas que cuando Eva escucha a la serpiente y come del fruto, Eva va y le dice a Adán, ven y come conmigo. Y Adán comió, pero Adán pudo haber no comido. Y todavía le quedaban algunas costillas. Claro. Adán pudo haber decidido obedecer a Dios y quedarse en el huerto, y Eva salir y Adán volver a dormir. Ahora, no estoy diciendo deja a tu esposo o a tu esposa, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cortes la causa del tropiezo, que es muy diferente a que cortes tu pacto matrimonial. ¿Sale? No vayan a decir luego, el pastor dijo, aquí está el acta de divorcio. Vamos a terminar con Mateo 21, por favor. Ahí adelantito, Mateo 21, verso 28, por favor. Yo me pregunto, y se lo voy a preguntar al Señor, no ahora, porque como que a lo mejor el Espíritu de Dios puede revelar eso, pero no quiero. Yo estando en el cielo tengo varias preguntas que me voy a llevar para allá. Pero yo me pregunto, si Adán no hubiera comido del fruto, ¿cuál hubiera sido su siguiente paso? Quizás interceder por su esposa, ponerse entre el juicio de Dios y el castigo, el pecado. Como Moisés, cuando Dios le dice hazte a un lado porque voy a destruir este pueblo, cuando el borrego de oro, no es del TEC, ¿verdad? Es otro. El becerro. Cuando dice si hubiera uno, ¿no? Eso es intercesión. Te pones entre el Dios justo y la consecuencia del pecado, te pones en medio y clamas por misericordia, y la misericordia detiene el juicio de manera que haya arrepentimiento. Dios no detiene el juicio para que sigas haciendo lo que está ofendiendo a Dios. Detiene el juicio para que te arrepientas y vuelvas a Él. Esa es la razón de la misericordia. Ahora, en este capítulo 21 de Mateo, versículo 28 dice, pero ¿qué les parece? A ver, a ustedes, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera, le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo el otro hijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Ahora, ¿qué te parece? ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? El que fue, pero dijo que no, pero se arrepintió. Porque el arrepentimiento es la diferencia entre estar en la gracia o estar en el juicio. Y el arrepentimiento produce perdón y el perdón produce reconciliación. Este hombre que nos invitó a comer el día de ayer nos buscaba desesperadamente para poder encontrar una solución a los asuntos de su familia, como la encontró 13 años atrás con su papá. Y ahora espero, en mi corazón espero, que él y su familia vengan al Señor y dejen de desperdiciar el tiempo como desperdició esos 13 años. ¿Me sigues? Ahora, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan el Bautista en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las
rameras le creyeron y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Vamos a ver a hombres y mujeres con una vida terrible viniendo a los pies de Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, reconciliándose con Dios y poniéndose delante de muchos de ustedes, empezando a servir, empezando a ministrar, porque Jesús dice, se arrepintieron, pero ustedes no se arrepintieron. Y ese es el asunto más importante de esta parte. No puedes burlar a Dios. No puedes burlarte de Dios. Hay una sensación en mi corazón, una sensación de dolor cuando veo la palabra de Jesús que dice, ay de ustedes o ay del mundo, ay de por quien vienen los tropiezos. No es la sensación de ay, en serio, no es esa sensación, es una sensación de ira santa de parte del Señor. De decir, ¿cómo te atreves a tropezar, a hacer tropezar a uno de estos? ¿Cómo te atreves? Puedo de veras, puedo percibir en mi corazón ese sentir del Espíritu Santo. Padres, cuando ustedes no corrigen a sus hijos, están siendo tropiezo para ellos. Y la corrección no tiene que ser siempre física, pero la corrección tiene que ser corrección y tiene que ser a tiempo. Si la corrección no viene a tiempo, tus hijos van a pagar las consecuencias. Mujeres, esposas, no puedes pasar por encima de la autoridad de tu esposo en tu conducta, en tus palabras. No puedes buscar excusas para no sujetarte a tu esposo. Y en ese acto, decirle a tus hijos, soy tu autoridad y me tienes que obedecer. Los estás haciendo tropezar. ¿Me siguen? Hijos no pueden hablar de Cristo y lo que Dios está haciendo en sus vidas si su conducta con sus padres, si lo que dicen ustedes de sus padres a los que les conocen son deshonra. Porque esa deshonra hace tropezar a quien le hablas de Cristo. Esposos, no puedes enseñarle a tus hijos principios de autoridad en tu casa si tus padres controlan tu matrimonio. Porque los estás haciendo tropezar. Estás enseñándole a tus hijos a quebrantar los principios de autoridad bíblicos que Dios estableció en el matrimonio, pero tus hijos te ven a ti como un matrimonio cristiano, por lo tanto los estás haciendo tropezar, les estás dando enseñanza para cuando ellos se casen. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Pero si tropezaras, arrepiéntete y levántate en el nombre de Jesús. Si tropezaras,
Arrepiéntete y levántate en el nombre de Jesús. Basta. Tú tienes que decir, no tus pastores, no tus padres, no tus hijos. Tú tienes que decir, basta al tropiezo. Y como basta en el tropiezo, como se acaba el tropiezo, hay un arrepentimiento genuino y ese arrepentimiento trae perdón. Y el perdón, reconciliación. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de ti. Porque no le vas a permitir al tropiezo volver a controlar tus pensamientos, ni tus palabras, ni tus oídos. Lo vas a sujetar en el nombre de Jesús y lo vas a echar fuera en el nombre de Jesús. Si tú has sido tropiezo para alguien de tu familia, para alguien de tus amigos, para alguien de tus compañeros de trabajo, si tú has sido tropiezo para otras personas, hoy el Espíritu de Dios, fíjate bien, ha bajado a tu conciencia esta verdad. En tu lugar, póstrate, arrodíllate y habla con el Señor, arrepiéntete y entrégale todo en el nombre de Jesús. En este mismo instante. Tú que estás arrodillado, arrodillada, tómate un tiempo con el Señor, personal, ahí tú y Él, y abre tu corazón en las cosas en las que has sido tropiezo, completamente, abiertamente. No tiene que ser voz audible, pero tiene que ser completamente honesto, una completa sinceridad. De manera que tu conversación con el Señor traiga el arrepentimiento que necesita encontrar en ti el Señor, y la sangre de Jesús venga y limpie todo pecado por completo. En el nombre de Jesús. Escudriña tu corazón, escudriñalo profundamente, porque si te levantas de ahí y no hubo arrepentimiento, habrás perdido esta mañana de domingo por completo. Hoy tienes una cita con el Espíritu de Dios y hoy tienes que levantarte de ese lugar verdaderamente libre y que se acabe por completo el tropiezo en tu vida y para los que han estado alrededor de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora tú que estás postrado, postrada, ahí, repite conmigo: amado Jesús, hoy me he puesto a cuentas acerca de mis tropiezos. Tú conoces mi corazón y conoces todo de una u otra forma que he tropezado y en lo que he hecho tropezar a otros. En el nombre de Jesús, a partir de ese momento, mi arrepentimiento es completo, es decidido y definitivo. No voy a permitir ni que el tropiezo, ni por quien he tropezado, vuelva a ser parte de mi vida. Porque la vida que yo tengo es la que tú has puesto en mí.
y yo la respeto y la honro porque tiene tu dignidad y tu dignidad es inquebrantable. En el nombre de Jesús, tu sangre preciosa venga y me lave, limpie por completo mi alma de todo pecado y me levante afirmando mis pies, que no habrá piedra que haga tropezar mis pasos en ninguna forma, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y mi voluntad ahora está alineada a tu voluntad, de manera que tu Espíritu Santo anticipe cualquier tropiezo que el enemigo o que el hombre viejo quiera poner delante de mí. Y cuando lo anticipe, yo me levante en la autoridad del nombre de Jesús para derribarlo y seguir firme y permanecer firme todos los días de mi vida hasta el fin. Porque ¿sabes qué, Jesús? Mi fin es la vida contigo. Amén. Ponte de pie, por favor. Y de dos en dos, busca a alguien. Si estás solito, solita, busca a alguien y de dos en dos abrácense y bendíganse. Declara sobre esa persona que venga el poder, que venga la fuerza, el vigor sobre tus huesos, sobre tu alma, en el nombre de Jesús. Dile al que está contigo, a la que está contigo: te tengo buenas noticias. Alrededor de ti está acampando el que venció a todos tus enemigos. Nadie te puede tocar. Amén. Gloria al Señor.